La Z101 y Milagros Ortiz Bosch, junto a Julio Cordero, ponen a tu disposición su conocimiento político y social en Milagros desde la Z, cada noche de lunes a viernes y a partir de las 7, solo por la Z101, siempre pensando en ti. Muy buenas noches, amables oyentes, bienvenidos y bienvenidas a Milagros desde la Z. Hoy es miércoles, parece martes, pero es miércoles 1 de mayo del año 2019. Yo soy Julio Cordero y son exactamente las 6:59 de la noche y como cada 2 miércoles, hoy tendremos al ingeniero Antonio Almonte para hablar de temas interesantes, de temas que tienen que ver con la electricidad. Doña Milagros, no creo que le dé tiempo a llegar porque está cumpliendo unos compromisos políticos y por eso hoy no estará con nosotros. Yo soy Julio Cordero y sí estará con nosotros Toñito Almonte, pero quiero invitar a nuestros oyentes a que vean esta noche en el programa de Roberto Cavada una entrevista que le hizo una joven periodista dominicana, Carolina Santana. Él le hizo una entrevista a doña Milagro y también la colgó en su cuenta en su canal de YouTube. Creo que la encuentran simplemente con el nombre, poniendo Carolina Santana. Es una entrevista muy interesante que yo entiendo que en algún momento, la gran pregunta es cómo se llama el programa de Carolina por internet, por YouTube. Pero esta noche lo van a pasar en el programa de Roberto Cavada. Es una entrevista muy profunda, es una entrevista muy interesante, es una parte de la historia de doña Milagro. Invito a nuestros oyentes a que la oigan esta noche y que la busquen en el canal de YouTube. Continuando con nuestro programa, y como me gusta a mí empezar los programas, les quiero comentar, antes de que empecemos a hablar de Venezuela, sobre los commodities, los precios de los commodities, que quiera uno que no, lo afectan. Nos afectan a todos, ricos, pobres, religiosos, ateos, reformistas, PLDistas, PRMistas, todo nos afecta el precio del barril de petróleo. El barril de petróleo cerró un poquitico por encima de cómo cerró ayer, 63,56, pero en esta semana se ha mantenido más o menos estable. Lunes, martes y miércoles se mantuvo 63,60 el lunes, 63,41 el martes y 63,56 hoy miércoles. De martes a martes, y hoy no es martes, hoy es miércoles, pero ayer no me dio tiempo de decirlo, el barril de petróleo bajó $2.93 y la gasolina como producto terminado bajó 8 centavos. De manera que si se llevaran de lo que dicen de los precios internacionales y de lo que ordena la ley de hidrocarburos, este viernes deberíamos de tener un respiro. No un respiro de que dejen el precio sin mover, sino un respiro de que bajen el precio. Deberían bajarlo. Vamos a esperar el viernes, solamente faltan 2 días. Pero como dije antes, a mí no me sigue cuadrando y ese es uno de los temas que quiero tratar con el ingeniero Almonte, porque él es un dedicado y un estudioso del tema. Los demás precios de los commodities que nos afectan directamente, el precio del oro, aunque se mantiene por debajo de la barrera de los 1.300, subió $1, subió unos centavos en relación con el día de ayer y cerró a $1.283 con 10 centavos la onza Troy, 1.283 con 10, lo que cerró como cerró en el día de hoy. El petróleo Brent, el que se usa en Europa, cerró a 72,9 el barril. Esos son los precios más importantes. La tasa de venta oficial del dólar en relación con el peso oficial, Banco Central,
50 pesos, 55 centavos, 57 centésimas. Eso es, pues repito, la tasa oficial de venta del dólar del Banco Central. Ahora sí, vámonos a Venezuela, que también es otro tema que quiere tratar con nosotros el ingeniero Almonte, pero yo me estuve monitoreando las transmisiones del canal de Periscope BPI TV de Venezuela. La situación sigue siendo confusa, hay poca información. Sin embargo, la gente está en la calle, están desafiando la juventud, sobre todo la juventud, el pueblo, está desafiando a los militares, está desafiando al régimen. Yo vi muchos tiros, los vi, vuelvo y repito, en el BPI TV, que se consigue aquí por la aplicación Periscope. Vi, por ejemplo, cuando gente transeúntes sin armas le quitaron un motor a uno de la banda, de la milicia chavista, y le prendió fuego al motor. Y también vi cuando le prendieron fuego a una tanqueta. Y por supuesto hay muchos heridos. Ayer contabilizaron 71. En el día de hoy, a las 2 de la tarde, hora dominicana, hubo un conteo y dijeron 26. En otro canal habían dicho 37. De todas maneras, entre ayer y hoy, extraoficialmente, van o más de 100 o un poquito menos de 100, dependiendo de qué canal usted oiga. Para agregar más confusión, está circulando en la mayoría de los periódicos del mundo, incluyendo naturalmente los dominicanos, que el avión que supuestamente anunció el secretario de Estado norteamericano, Pompeo, que estaba listo para sacar a Maduro de Venezuela, había aterrizado anoche en Punta Cana. Eso yo no lo pude confirmar. Eso se mantiene como un rumor, es muy difícil confirmarlo. Pero la información que está circulando en los medios locales y en los medios internacionales dice que es un avión ruso, matrícula TC-TSR, que había salido desde Rusia hacia Caracas a las 7:22 de la mañana de ayer, hora del este, minutos después que habían liberado a Leopoldo López de su prisión domiciliaria, y luego que apareciera Juan Guaidó detrás, flanqueado por militares. La información dice que el avión habría llegado desde Rusia a Caracas a las 8:04 de la noche y que al presidente Maduro negarse o por presiones, depende de quién uno le crea, por eso insisto en que la situación es confusa, el avión retornó y lo que dicen es que aterrizó anoche en Punta Cana, pero no hay más detalles. No se sabe si durmió en Punta Cana, si no durmió, si tanqueó. Tanquear en Punta Cana me parece un poco absurdo, porque la gasolina en Venezuela está subsidiada y obviamente es muchísimo más barata. Ahora, una tripulación que hace un vuelo de 12 horas, en algún momento tiene que descansar, son las reglas. Por eso la nebulosa. El vuelo coincide con los acontecimientos. Estoy leyendo la información, pero ninguna fuente oficial ni medio de comunicación internacional ha confirmado la razón del vuelo ni su vinculación con Nicolás Maduro. Y ahí está la interrogante. La aeronave Bombardier Global Express se elevó, salió del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía y aterrizó
supuestamente en Punta Cana a las 10:31 de la noche, 1 hora y 20 minutos después. Eso puede ser parte de una guerra psicológica. Eso lo sabremos más adelante, me imagino que se sabrá. El presidente Maduro anoche por televisión desmintió que tuviera intención de abandonar el poder y de refugiarse en Cuba o en Moscú. Y la verdad que lo del avión está raro porque no creo que haya necesidad de mandar un avión, de Rusia para buscar a Maduro cuando en Venezuela deben haber muchos aviones con suficiente autonomía como para volar a La Habana y con una escala en algún país aliado llegar a Caracas. Pero por eso digo que esto está lleno de confusión. Lo que sí puedo confirmar a nuestros oyentes es que hubo un enfrentamiento duro hoy. El líder Leopoldo López, que primero ellos no quieren usar la palabra asiló, que pidió protección a la embajada de Chile, ya está en la embajada, se cambió ayer mismo, ya está en la embajada de España. Esto es una noticia conocida por todos. A partir, ayer le estábamos dando seguimiento a la gente que no aparecía y dijimos que ni Guaidó ni López, ni el presidente Maduro, ni los hermanos Rodríguez, ni Diosdado Cabello, en el caso del presidente Maduro tenía 9 horas que no se sabía de él, pero el presidente habló anoche, 9 horas después de su último Twitter. Salió en la televisión y todos lo pudimos ver. En el caso de Leopoldo López, bueno, sabíamos que el canciller chileno había confirmado que estaba en la embajada de Chile, después se fue a la de España, pero no se tenía información de Guaidó. Pues el presidente, ¿cómo es que se llama? El presidente encargado asistió, lo cual me pareció un acto de valor bastante grande. Asistió esta mañana a la manifestación que él mismo había convocado con motivo del Día del Trabajador, hoy 1 de mayo, y totalmente al aire libre y con poca protección, o por lo menos visible, muy poco visible, arengó a la gente. Pronunció un discurso y dijo que la idea es que seguir la gente en la calle hasta producir una huelga general que según él daría el traste con la administración de Maduro. Eso es lo que se sabe de Venezuela, la situación hasta este momento. Yo prometo seguir dando seguimiento y mientras tanto vamos a hacer una pausa y regresamos en breve con ustedes. Milagros desde la Z. Bueno, ya estamos de regreso con ustedes y quiero... ¡Hey, Marianita, te saludo! No sabía que estabas ahí, un abrazo. Pues una noticia que no es fresca, tiene un par de días, pero yo la quiero comentar porque tenemos que tenemos que compararnos con otras situaciones y otros gobiernos. Fíjense lo que acaba de hacer el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Hubo una licitación para proveerle de papel al gobierno, el gobierno que promueve libros gratis para los mexicanos. Una licitación por aproximadamente 11.6 millones de dólares. En esta licitación participaron 4 empresas y obviamente hubo un ganador. Se lo ganó Grupo Biopapel. Y resulta, el periódico Reforma hizo la denuncia, que el Grupo Biopapel es propiedad de un compadre del presidente
López Obrador. López Obrador, el presidente, reconoció en su alocución pública, dijo que Rincón, Miguel Rincón, que es como se llama, Miguel Rincón Arredondo, que es como se llama el presidente de Biopapel Scribe, reconoció que Rincón es efectivamente su compadre, porque el presidente, antes de ser presidente, fue padrino de la hija del empresario. Por una cuestión de afecto, de buena fe, diría que de cariño a la niña. Esas son palabras textuales del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y aquí viene lo interesante, aquí viene lo que quiero alabar: transparencia. Nadie ha denunciado que hubo algún tipo de amarre o algún tipo de situación indecorosa en la adjudicación de esa licitación. Lo único que se ha dicho, lo único que se ha dicho es que el señor es compadre del presidente. ¿Y qué dijo el presidente? Quiere que se busque la forma legal de que se cancele ese contrato. Y le pido a mi compadre, a Miguel Rincón, que entienda la circunstancia. Es decir, el empresario Miguel Rincón se perdió de ganar un dinero simplemente porque era compadre del presidente López Obrador. Eso es transparencia. Y uno se pregunta, ¿cuántos contratos se han ganado los cuñados y cuñadas, hermanos y hermanas, primos, vecinos y demás familiares del presidente Medina, en este caso, muchas veces denunciado por las investigadoras Nuria Piera y Alicia Ortega? Pero ya está con nosotros don Antonio Almonte. Bienvenido, don Antonio. Hola, ¿Cómo Julio. le ha ido? Buenas noches, Julio. ¿Le gusta el zapote? Bueno, es una fruta muy Pues si muy usted agradable. quiere, ahí puede degustar entre break y break. Gracias. Porque a mí ya no me cabe más nada. Gracias. Yo le había anunciado a nuestro... antes que nada, quiero agradecer a don Luis Concepción y Yulisa Almonte de la Casa Brugal el presente que me mandaron a propósito del pasado Día del Periodista. Gracias, Luis, gracias, Yulisa. Voy a darle buen uso. Y no se bebe, se unta. También le mandaron uno a doña Milagro, que también es para untarse. Doña Milagro se lo guardo aquí con mucho cariño. Toñito, cuéntame, estaba comentando sobre Venezuela, Sí. diciendo que la situación es muy confusa y que hoy, que estaba dándole seguimiento a través de BPI TV, vi una cantidad impresionante de disparos. O sea, es una... Lo que no me atrevo a decir, parecía una guerra civil, pero no me atrevo a decir una guerra civil porque obviamente era una esquina la que estaban enfocando. Lo que sí pone de manifiesto, Julio, es que en esta ocasión es que evidentemente ha crecido mucho la decisión del pueblo venezolano de sacudirse. Es decir, hay como se dice un empoderamiento, hay una definición de darlo todo por ver si se llega a una solución de la crisis venezolana y en caso específico vamos a saludar A don Iván Rondón. Don Iván Rondón, Sí. ex senador ¿Qué de tal, la Iván? República y papá de la ley de seguridad. Así es. De seguridad social. Una figura clave en la ley de seguridad social Sí. en este país. Bueno, lo que te decía es que hay esa definición, esa decisión del pueblo venezolano por tratar de zafarse del gobierno de Nicolás Maduro. Yo pienso que toda la comunidad latinoamericana, toda la comunidad internacional, en términos sinceros, quisieran ver una solución lo más pacífica posible a la crisis de Venezuela. Sí. Incluyo ahí a países o a gobiernos y ciudadanos que podrían incluso no estar de acuerdo con las iniciativas norteamericanas o ser
más o menos tener alguna correspondencia ideológica con algunos fundamentos de la revolución bolivariana, pero que evidentemente la situación de Venezuela ha llegado a un punto en donde no tiene, o sea, por lo menos la revolución bolivariana y el proyecto de Maduro está en un callejón sin salida. Y está en un callejón sin salida por muchas razones. Una de ellas es que es muy difícil. Tú no ves cómo se puede restablecer una economía en una sociedad como Venezuela, gobernado por Maduro. No se puede restablecer la economía todavía simplemente porque los preceptos, las políticas, las acciones, las ideas que dominan en ese gobierno y por las cosas que han sucedido ha generado una situación de mucha incertidumbre y por consiguiente el flujo de capital necesario, tanto de capitales venezolanos que podían regresar como inversiones extranjeras importantes que podían hacerse en Venezuela, es muy difícil que lluevan a los niveles que se necesitan en el marco de esa situación y con el mismo liderazgo político de Maduro. Entonces Venezuela necesita un tránsito, necesita un cambio de gobierno, necesita un cambio de régimen, un replanteamiento de su enfoque de desarrollo económico, entendiendo la necesidad de que cualquier propuesta de políticas sociales, de justicia social, de atención principalmente a la necesidad de los necesitados, de los pobres, la transformación de Venezuela hay que tratar de construirla en el marco de la pluralidad ideológica y política y el respeto a la organización y a la participación de corrientes políticas que tengan diferencia con la que pueda sostener el partido que sea hegemónico en un momento determinado. Cualquier otra vía es una vía difícil. Fíjate que en la propia América Latina hay ejemplos que dicen que eso es posible, independientemente de la consideración final que tú tengas. Yo no creo que Maduro sea más de izquierda ni con posiciones más de transformación social que Evo Morales. Ni siquiera más antiimperialista, como dice. Y sin embargo son resultados diferentes. Ni que Rafael Correa. Ni que el propio Lula durante todo su gobierno, con toda la diferencia que tú puedas tener con el rol, para mí, doloroso, jugado por Lula en este proceso de Odebrecht. Pero bueno, fueron regímenes políticos, el de Evo Morales, el de Correa, el de Lula, etcétera, que introdujeron cambios en las políticas sociales y en la distribución de ingresos en sus naciones. Y tuvieron impactos que están ahí. Impacto a nivel social, a nivel de transformación productiva, a nivel incluso institucional político, con sus críticas, pero no han llevado a sus países a un callejón sin salida. O sea, lo que yo significo es que el gran problema en Venezuela es que han llevado el régimen de Maduro ha llevado a Venezuela a las patas de los tres mastodontes de la economía y de la política mundial. Hoy Venezuela pareciera casi un fideicomiso de Rusia, China y los americanos, y las decisiones no se tomarán por Maduro. Lo que va a suceder en Venezuela va a ser definido sobre todo contrario a toda la laraca nacionalista e independentista, por lo que va a ser decidido por la potencia, por los rusos, los chinos y los americanos. Y yo no creo que ninguna nación quiera que ese sea su destino. Porque, siguiente, toda revolución o todo proyecto revolucionario planteado sobre la base de que posiblemente en el mediano plazo, ahí es que va a desembocar, ese es un problema de un fracaso. Yo creo que en Venezuela ha llegado el momento de hacerse un replanteamiento. Una invasión militar en Venezuela sería muy doloroso. Demasiado. Intervención militar norteamericana, yo creo que ningún latinoamericano puede apoyar. Bueno, ni Guaidó, hasta Guaidó dijo eso que no quería. Eso no, yo no me lo imagino, eso no puede ser. Y me parece que, y además a uno mismo le preocupa no solamente presencia norteamericana o intervención militar en Venezuela, a mí me llama la atención dolorosamente un avión militar o tropas militares rusas en Venezuela, eso a mí también me desespera, o si fueran China también. Ahora, O sea, yo creo que eso no es lo que se aspira. Por consiguiente es un caso que a mi juicio todos tenemos que hacer lo que podamos para
para que esa situación Pero un llegue. tema que a ti te toca. El otro día, la semana pasada, OPEC decía que Venezuela estaba produciendo solamente 746,000 barriles al día, menos que Colombia. Te voy a decir, como dice el pueblo, mucho me los hallo. Claro, es que no hay circunstancias. La circunstancia de Venezuela no es para que tenga una producción masiva, sobre todo cuando hay factores productivos, es decir, hay insumos que se utilizan en la producción del petróleo que se compran en el exterior, algunos de ellos en los propios Estados Unidos, y que por la situación de guerra prácticamente se han visto imposibilitados de conseguirlo en el nivel que se debe. O sea, hay una destrucción real de la economía fundamental de Venezuela, la economía petrolera y toda la industria asociada, porque eso es toda una cadena. O sea, nada más no es el petróleo. El petróleo, la industria petrolera arrastra alrededor suyo a un conjunto de otras pequeñas, de otro tipo de industrias y además, de otro tipo de negocios. Y cuando esa central cae, pues hay una depresión en toda la economía. Y eso no es cualquier cosa. Parece que era una estrategia chavista también golpear la empresa privada. Pero quedan muy pocas. A eso que me refiero. El discurso maestro que sostuvo Chávez durante mucho tiempo, y esto no es campaña del imperialismo. Eso usted se mete a YouTube o va a los medios, usted va a encontrar a Chávez en su apogeo. El discurso maestro de Chávez, y después continuó Maduro en cierto sentido, fue un discurso, a mi juicio, absurdo en su momento, porque fue esencialmente contra la inversión privada. Sí. Bueno, y había eran cadenas de nacionalizaciones. Se nacionalizaron, hay videos ahí que tú puedes verlo, se nacionalizaron hasta supermercados, industria de producción agropecuaria, bueno, y por ahí para abajo, como dicen los españoles. Bien, si tú tienes unas políticas sociales de asistencia a los pobres, con cupones y ayuda para las escuelas, construcción de escuelas, hospitales, salud pública gratis, energía a bajísimo precio, es decir, electricidad muy bajo precio, gasolina también, ayudas económicas, todas esas cosas que representaban ansias, necesidades, deseos del pueblo venezolano, pero que implican, satisfacerle en un corto plazo, implican disponer de mucho dinero. Y si el Estado entonces se compromete en esas políticas sociales que requieren un presupuesto tan grande y al mismo tiempo expulsa directa o indirectamente al sector productivo, que es el que paga impuestos y el que genera empleo, y etcétera, etcétera, entonces ¿dónde es que tú vas a sacar el dinero? Entonces esa política de ataque, ese discurso verbal de ataque, descrédito calificativo del inversionista privado, del empresario, al final lo que le hace daño a la economía en general. Y finalmente lo paga el pobre. El hecho que tú dices defender es el que termina pagando, es la consecuencia de eso. Y entonces, al mismo tiempo, tú lo que hace es que genera una expectativa negativa en los inversionistas internacionales que dicen, yo no voy a invertir en capital en ese país, porque oye, que es lo que le están haciendo a los empresarios y además, igual que aquí, no hay instituciones. Entonces, se concentra en depender, sustituye esos ingresos, los sustituye por el petróleo. Pero si hay algún producto cuyo precio en toda la historia ha fluctuado de una manera que no puede ser predecirlo nadie, es el petróleo. Entonces, porque tú tengas una ola alta de precio de petróleo por 2 o 3 años, tú quieres decir que toda tu revolución eternamente va a gozar de esa realidad. Bueno, históricamente nunca ha sido así. Entonces, con esa dependencia del precio del petróleo, la caída del petróleo por 1 o 2 años nada más, pues dio al traste con todas las posibilidades de la evolución. Yo creo que aquí una vez, yo siempre cito que una vez Fernando Enrique Cardoso, cuando salió que fue un presidentazo. Sí, cuando él salió del gobierno de Brasil, él estuvo aquí, recuerdo, nunca olvido. Sí, en la cumbre. Y comenzaba Chávez, su gobierno, y él decía que él decía 2 cosas que él logró, acertó en eso. Primero, Lula había ganado, pero no había tomado el gobierno, o recién tomado el gobierno. Y había muchas expectativas negativas respecto a un líder obrero que había sido un dirigente comunista de la corriente troquista, como Lula.
Y él dijo, la gente no conoce bien, pero Lula es un hombre del sistema político brasileño. No creo que Lula va a ser... Dijo Cardoso. Sí, recuerdo como ahora. No creo que Lula vaya a hacer ninguna movida que no sea consistente con el funcionamiento del orden democrático brasileño. Él es un hombre del sistema político brasileño de hace muchos años. Entonces, y fue un aliado de la empresa privada. Y lo hizo. No solamente fue un aliado, pero él también aplicó sus políticas avanzadas a nivel social. Pero aplicó también sus políticas sociales. Sí, claro. Y logró grandes cosas en el marco del orden. En el caso de Chávez, él dijo que lo que le preocupaba era que Chávez perdiera la oportunidad de los elevados ingresos del petróleo, en lugar de dedicarlo a transformar productivamente a Venezuela para que ésta fuese grande permanentemente, lo dilapidara en proyectos populistas que a veces lo llevaban a proyectos internacionales que no tenían ningún sentido. No. Y que la práctica lo ha demostrado. Entonces, eso tiene mucho que ver con las políticas de los dirigentes y de los líderes, el sentido de la responsabilidad. Vamos a hacer una pausa. Milagros desde la Z. Don Antonio, dígame de Punta Catalina, que es a lo que también, ya nosotros hablamos de lo que afecta a los venezolanos, ahora lo que afecta a los dominicanos. Bueno, porque por una razón u otra, es mucho el dinero que se ha ido con Punta Catalina. Sí, y todavía no sabemos, ¿no? Y todavía no sabemos. Porque se está en la fase la fase que está ahora mismo es la fase de prueba de la planta número 1. Y a mí me da la impresión por la noticia o por las informaciones que uno puede observar en las páginas del organismo coordinador y por otras que le llegan, me da la impresión de que está en una fase bien avanzada de las pruebas. Como todo tipo de equipo, en este caso mucho más un sistema complejo como una planta eléctrica, antes de que el dueño definitivamente la acepte, hay un conjunto de pruebas y ese conjunto de pruebas se hace con base a un protocolo que generalmente es previamente presentado en el proyecto de construcción y que es aceptado ese protocolo, y son pruebas, la mayoría de ellas inevitables, porque la única manera de tú como constructor demostrar que ya está lista la planta. Tiene que, antes de tú darle el visto final, tiene que hacer que pase por diferentes pruebas, cada uno de los subsistemas que tiene, y que la planta también pueda producir en diferentes niveles de potencia de una manera aceptable. Se está en esa fase. Es una fase delicada y una fase muy técnica. Y hasta ahora, toda la noticia que uno ha recibido parece ser que en gran medida ha ido siendo satisfactoria esas pruebas, lo que significa que puede ser que, no digo yo que hoy ni mañana, pero en un horizonte de tiempo relativamente corto y adecuado, pues terminen esa fase de la prueba. Y entonces ya estaría la planta lista para entrar en operación comercial. Esa fase es importante. En primer lugar, es muy importante que algún día la sociedad dominicana, ojalá que fuera lo más rápido posible, conociera cómo van esas pruebas y cuáles son los resultados reales de las pruebas. En parte también la credibilidad de los datos que se tienen. Recuérdense que una cosa, por ejemplo, una cosa es la potencia bruta de una planta y otra cosa es la potencia neta. Es decir, tú puedes decir... Que es la realidad, la real. Esa es la real. O sea, tú puedes decir, realmente la que importa desde el punto de vista práctico para los dominicanos es que Punta Catalina produzca, por ejemplo, 660, 650, porque creo que son 337 megavatios neto, la potencia garantizada. 337. De una planta. Son las dos. Sí, las dos te hacen 670 y pico, algo así. Pero bueno, si no te he equivocado, creo que son 337. A mí se me ha ido el número. Pero lo importante es el concepto. ¿Cuál es el concepto? De que cuando se habla de 760 o 700 tanto, las dos plantas, bruta, esa es la potencia bruta. Pero nosotros la que consumimos, la que tiene valor, es la neta,
que es la que se mide a la salida de la planta, digamos en alta. Esa energía que se mide a la salida, cuando ya va a las redes, esa potencia, esa es la potencia neta, porque hay una cantidad de ella que es autoconsumida por la misma central en su proceso de trabajo. Y esa no nos sirve a nosotros. No. La que nos sirve es la neta. Y usted diría, yo la que pago es por la que yo pago es por la neta. No, porque esa es la que vamos a vender, vamos a utilizar, vamos a consumir. Bien, entonces es necesario que al final de toda esta prueba nosotros podamos ver que la potencia neta garantizada se cumple y que la bruta, bueno, es tanto. Pero sobre todo la neta garantizada. Una cosa que me preocupó, y tú como especialista te quiero preguntar, el día que hicieron la prueba, y advierto... Hicieron la prueba, no han hecho muchas pruebas. Pero la primera prueba. Advierto que estamos en la era de las noticias falsas y del abuso... ¿Cómo que le dicen ustedes? Fake news. Y del abuso por las redes sociales de noticias falsas. Pero el día de la primera prueba, un ambientalista colgó una foto del cielo. Una humareda. Y se veía una humareda. Sí, yo la vi. Y bueno, me llamó la atención, la hice circular un par de amigos, incluso cercanos de la zona, y me dijeron que no. Que era noticia falsa. Que era noticia falsa. Qué bueno. Que esa humareda fue real, pero no era de la planta Punta Catalina. Era de quemadera de otra cosa por ahí. Pero después de eso se han visto muchas imágenes en donde parece ser que los mecanismos de mitigación ambiental de la planta de la central están funcionando bien. Que dicho sea de paso, porque la gente a veces confunde, no me gusta tener que hacer esta aclaración, pero debo hacerla porque yo he sido uno de los que ha analizado y he hecho algunas críticas al proyecto. Yo quiero decir que yo nunca polemicé mucho sobre el tema medioambiental, que es un tema grueso del proyecto Punta Catalina, porque se trata del impacto que puede tener o que va a tener, independientemente de que sea a nivel mínimo, pero va a tener en una zona que empieza a desarrollarse como polo turístico. Ni siquiera en cuanto a la necesidad de un proyecto de energía térmica, yo siempre consideré que el caso de Punta Catalina lo que pasa es que quizá debió ser una planta, no dos, pero ya eso es otra cosa. Punta de carbón, me pareció exagerado, 2 plantas de carbón de esa magnitud. Lo que yo concentré, todo el mundo recordará, mi análisis crítico fue en la sobrevaluación del proyecto de Punta Catalina. Sí. Es fundamentalmente, que sostengo todavía. Y que eso es independientemente a la importancia o a que produzca o no produzca energía, sino es el precio y el valor de la inversión, que fue un contrato muy sobrevaluado. Definitivamente, ya se está en esa fase de prueba y uno espera. Ahora bien, hay muchas cosas que definir. Punta Catalina, cuando entre en operación comercial, pues va a vender energía eléctrica. Habría que vender a qué precio. Ahí entonces la CDE y el gobierno van a tener que explicarle a la población cuál es el precio que va a vender el kilovatio hora de Punta Catalina, que en qué modalidad va a ser, o algunos están hablando de la venta de Punta Catalina. Sí, creo que hoy todas esas información de todas que esas finales cosas, del año que viene. Todas esas cosas tienen que ser aclaradas, porque esos son temas de política pública, con dinero público, y que afectan al público, a la redundancia. Y por consiguiente, el público tiene, valga la redundancia, derecho a conocer y a opinar si es que la circunstancia lo amerita. Toñito, otro tema que no quiero aprovechar. Bueno, hay que hacer una pausa. Entonces ya venimos, el otro bloque viene con... Sí, con don Iván Rondón. Milagros desde la Z. Ya estamos en el aire. Invierte en la medicina. Don Toñito, Mire, aquí tenemos un especialista en seguridad social. Sí, que es el doctor Iván Rondón, que no necesita mucha presentación sobre ese tema. Mira, que además ha sido un asiduo es senador visitante, y uno de los dominicanos este programa más estudiosos y competente con relación al tema de la seguridad social. Don Iván, muy buenas noches. Muy buenas noches. Esto es
accidental que estamos aquí, ¿no? Pero definitivamente me alegra estar aquí, porque antes de entrar en el tema, yo quiero decir que mi provincia, Atomayor, está en una protesta. Mañana, todos sus municipios van a mañana en una protesta, y nosotros queremos solidarizarnos. En el 1998 nosotros ganamos la senaduría de esa provincia. Llegó el ciclón George y acabó con más del 50% de las viviendas. Nosotros, ante esa depresión del pueblo, logramos que llevaran allá la feria esa ecoturística, y la montaron, y fue un espectáculo, pero la gente dejó de ir por la carretera. Nosotros tenemos allá en Sabana de la Mar tres proyectos preciosos de ecoturismo. Sí. Está Paraíso Caño Hondo, está Rancho Rey, hay otro más, que gente de la capital van a celebrar actividades allá, pero dejan de ir porque las carreteras son imposibles. Yo vi una foto. Nosotros tenemos ahora la carretera de Bávaro hasta Sabana de la Mar, que trae los turistas, pero nada más llegan hasta Sabana de la Mar porque es imposible ir al Valle Atomayor, al resto de la provincia. Cuando yo te dije el 98, te estoy hablando 20 años, más de 20 años. 21 años. Esa carretera se ha asignado más de 5 o 6 veces. Ha sido una fuente de corrupción enorme, y si tú vas de Atomayor a Sabana de la Mar es imposible llegar por la carretera. No me lo digas, yo voy a Sabana de la Mar y eso es una odisea. Mañana hay una huelga por eso, por la carretera, y nosotros queremos solidarizarnos con esa protesta. Pero, y don Iván, ¿y la huelga va a ser por cuántos días? Nada más el día de mañana. No sé, pero ellos van a tener un plan de lucha. Debieran de hacer una huelga un día por cada año. ¿Sí? Fíjate, Toñito. 21 días. Mira, uno de los proyectos ecoturísticos más preciosos de este país se llama Paraíso Caño Hondo. Son 8 kilómetros a Sabana de la Mar y es imposible llegar por 8 kilómetros. Estamos hablando de una carretera, estamos hablando de 8 kilómetros. En los últimos 10 años yo he ido 2 veces a Sabana de la Mar. Al Valle. Al Valle. Y es una odisea, eso es terrible. Es imposible. Es terrible. Entonces el gobierno es sordo, pero lo grave de eso es que ha dado como 5 o 6 contratos millonarios para esa carretera, y se cogen los cuartos y no hacen carretera. Entonces, de alguna manera, el gobierno tiene que destaparse los oídos con esa situación. Además, han dado como 5 Picassos para la carretera, engañando a la provincia. Una vez iban a dar un Picasso para la carretera del Ceibo, y yo después esa carretera está hecha hace tiempo. ¿Cómo van a dar un Picasso? Ahí tienen que darla para Sabana de la Mar. Increíble, la cosa del Macondo. Y lo grande es que también por ahí, en esa ruta, hay gente muy poderosa que tiene grandes plantaciones y propiedades. Toñito, pero lo más grande. Oye, Toñito, lo más. Cacao. Lo más grande es que nosotros somos el otro lado de la bahía de Samaná. Sí, así es. Nosotros desde Sabana de la Mar podemos ir al Cayo Levantado, podemos ir a ver las ballenas y podemos hacer todo lo que hace Samaná. En bote, Sin embargo, por la imposibilidad de esa carretera. Sí. Los turistas se van a Samaná, y para ir a los Haití se cruzan la bahía para venir a la Sabana de la Mar a los Haití, porque es viable llegar por mar y no se puede llegar por tierra. Así es. Entonces, esa situación es una lucha constante. Ellos tienen un plan de lucha y ojalá se tapen los oídos los funcionarios del PLD y acaben de construir. No es tan grande la inversión, porque hay como 10 o 15 kilómetros que están bien, y son solo 45 kilómetros. O sea, estamos hablando como de 30 o 35 kilómetros de carretera. Entonces, para las propiedades, yo no gusta hablar mucho. Para las propiedades de Central Romana, que es dueño de toda esa, de San Pedro de Macorís hasta Bávaro, ellos tienen autopistas preciosas. Sí. Entonces, ¿por qué no pueden invertir para que una provincia una sus 3 municipios con una carretera? Sus 3 municipios. Estamos hablando que gente que tiene que venir a la provincia a resolver problemas o a traer dinero están expuestos a que lo asalten en la carretera porque no pueden caminar a más de 30 kilómetros por hora. Que se le dé guañán en su vehículo también. Don Iván, yo creo que nosotros no podemos perder la oportunidad
de que usted nos dé un briefing, como dicen, del estado de la situación de la seguridad social, sobre todo una pregunta que mucha gente se hace: todo el dinero recaudado por en la seguridad social, que como usted bien señala, es dinero de los trabajadores, ¿cuáles son las perspectivas de utilización? ¿Por dónde anda ese volumen de dinero? Mira, Toñito, nosotros cuando creamos la ley, Ramón Alburquerque era el presidente del Senado y me encomendó a mí para que yo presidiera la Comisión de Seguridad Social. Nosotros hicimos un trabajo pensando en dos direcciones, ¿verdad? El retiro por vejez, discapacidad y la creación del ahorro nacional. Y decíamos que los trabajadores dominicanos iban a ser los mayores poseedores de recursos de la nación, y lo son ahora mismo. Hay como 650.000 millones de pesos producto del ahorro de los trabajadores, porque el trabajador en este sistema, que es solidario, aunque algunos dicen que no, porque el trabajador pone vamos a decir, de 100 pesos, el trabajador pone 30 y el empleador pone 70 para su pensión. Ahora, ese dinero, inexplicablemente, hay administradores de fondos de pensiones que deben de tener como contraparte el superintendente de pensiones, porque nosotros pagamos de la nómina de nosotros un 0.7 para pagar la superintendencia de pensiones para que nos represente frente a los administradores de fondos de pensiones, pero ella defiende a los administradores de fondos de pensiones y no defiende a los trabajadores. Y no a quienes le pagan. Correcto. Ahora manda un proyecto de ley, el presidente se destapa el 27 de febrero y dice que va a bajar las comisiones. Porque las comisiones de las AFP responden a que constituyeran un equipo de inversionistas, analistas, creadores de nuevas oportunidades de inversión en fuentes que produzcan empleo, pero ellos no hacen nada de eso. Ellos simplemente toman el dinero, lo llevan al Banco Central y Hacienda, y por eso cobran miles de millones, 4.000 millones cobraron en el 2018. 4.000 millones de pesos, sí, pero de intereses, de renta. Entonces el gobierno, porque hay un tope de comisión del 30%, entonces la gente dice que le pagan el 30%, no, pagan el 30%, superintendentes de pensiones que han puesto ahí, que no se llevan del artículo que dice la ley, que ellos tienen que negociar el tipo de comisión y publicarlo. Hubo un superintendente que hizo eso y nada más duró un periodo. Todos los otros han durado 3 y 2 periodos. Ahora, ¿qué hace Toñito con ese dinero? Yo veo que hay un afán de financiamiento de Punta Catalina, la planta de Punta Catalina. El fondo de pensiones tiene acumulado 13.000 millones de dólares, o 650.000 millones de pesos. Entonces, ¿por qué los administradores de fondos de pensiones, por qué los administradores de fondos de pensiones no compran a la planta Punta Catalina? Y entonces el dinero de nosotros, de todos nosotros, estará más garantizado que en manos de la Hacienda y en manos del Banco Central. Bueno, o sea, esa es una parte nada más. Ahora, lo que manda el presidente ahora es peor, porque el presidente manda a que la tesorería y la Dirección de Información y Defensa de los Asegurados pase a la Secretaría de Trabajo, pero que el 0.5 de la nómina que nosotros pagamos para pagar la comisión de la AFP se distribuya entre esas dos instituciones. Y entonces que nos coloquen a nosotros un 1.40% sobre el patrimonio para entregárselo a las AFP. Nosotros hicimos un ejercicio con el 2018 y en el 2018 efectivamente pagamos 4.000 millones,
con la fórmula que mandó el presidente, hay que pagar 6.000 millones, o sea, 2.000 millones más que lo que se está pagando actualmente. Porque ellos también plantean deducir un 0.5 gradual hasta llevarlo a 0.85, pero ellos no calculan que el fondo de pensiones crece en un 10 o un 15% y ellos van a bajar un 0.5 la comisión. O sea que en la medida que crece el fondo, ese 0.5 es mucho mayor que lo que se está pagando actualmente. Entonces, para mí, los legisladores tienen que abrir el ojo con esa propuesta que están haciendo, porque hay cosas que hay que resolver. Por ejemplo, hay una mora que está lesionando a miles de trabajadores, están fuera de la seguridad social porque los empresarios no pueden pagar, los pequeños y medianos empresarios no pueden pagar la seguridad social por la mora, que tiene un 5% de interés compuesto, algo que está prohibido en todos los sitios. Eso hay que corregirlo. Pero ellos no lo han corregido. En el 2016 sometieron el propio Consejo de la Seguridad Social una ley para corregir eso. Sin embargo, ellos no lo corrigieron y ahora quieren aprovechar esta otra ocasión para decir, le voy a dar a los pequeños empresarios y medianos empresarios, le voy a dar un regalo, le voy a condonar ese dinero, pero a cambio de qué, a cambio que le entreguen la tesorería que maneja 650.000 por las pensiones y como 650.000 por la salud que ha manejado. Entonces todos los años tienen un flujo tremendo de dinero que lo va a decidir ahora el secretario de Trabajo, porque actualmente cualquier desvío de ese dinero hay los votos, el voto de veto que lo tienen tres entidades, el gobierno, el sector privado y los sindicatos, pero definitivamente el Consejo Nacional de la Seguridad Social le dan prebendas y empleos a los miembros del Consejo y eso no resuelve nada tampoco, definitivamente. Mire, don Iván, en su muy interesante posición hubo un señalamiento que usted hizo, como una especie de pregunta, que si podían utilizarse esos fondos para, en lugar de estar ociosos, esos 13.000 millones de dólares que tienen los administradores de fondos de pensiones, ociosos prácticamente hablando, ¿no? Sin ninguna inversión productiva ni nada de eso, sino cobrando un dinero por intereses. Claro, Sí. porque nosotros Entonces creamos... usted preguntó que si podían utilizarse para comprar Punta Catalina. Claro. Yo puedo improvisarle una reacción, pero obviamente que un planteamiento de ese tipo o una decisión de ese tipo implicaría un análisis mucho más amplio de todas las implicaciones que tiene de diferentes tipos. Ahora, yo sí le puedo decir lo siguiente. En días pasados, aquí en este mismo programa, yo he hecho mis señalamientos respecto a la central de Punta Catalina. Una vez entre en plena producción, cuáles van a ser, que es fácil predecir sus ingresos, más o menos, de dónde harían sus ingresos brutos y cuáles serían más o menos su beneficio neto. El orden de magnitud de que se habla es de más de 500, entre 500 y 600 millones de dólares de ingresos brutos y entre 200 y 250 millones de dólares anuales de beneficio neto. Ese es el orden de magnitud. Pero no solamente lo he dicho yo, lo han dicho otros. Y no hace mucho vi al propio administrador de la central de Punta Catalina en un programa de televisión decir prácticamente los mismos números, más o menos coincidiendo. Bien, lo que yo quiero decirle es que Punta Catalina sería un negocio que se proyecta que podría dejar beneficio neto por encima de los 200 millones de dólares anuales. Y en segundo lugar, que Punta Catalina tiene garantizada el despacho de casi toda la energía que cliente produzca, cautivo. porque precisamente y el consumo es creciente y permanente en el tiempo. Exactamente. Igual que los fondos de pensiones son crecientes en el tiempo. Entonces, son plantas construidas con una vocación de duración de 40 años, salvo que la evolución tecnológica le permita, pues bueno, transformarla dentro de 5, 6, 8, 10, 15 o 20 años, podrían experimentar transformación que la conviertan en plantas que producen ya no con carbón, sino con otro tipo de combustible. Pero bueno,
Si no, tiene un horizonte de vida de 40 años de vida útil. Toñito, Por pero consiguiente, una inversión en ese tipo de proyectos es una gran inversión. Toñito, pero ese es uno solo, pero nosotros creamos, en el periodo de nosotros, creamos en el 2000 la ley 1900, que crea el mercado de valores. ¿Cuál era el objetivo? Pues visualizando que en el 2001 creamos los fondos de pensiones. Entonces sabíamos que esta situación iba a venir, donde hay miles de millones, pero no hay un mercado organizado donde invertir ese dinero. No hay certificado financiero donde invertir de manera segura y rentable. Y eso es lo que representa lo que mucha gente vive hablando de la tasa de cuando tú te retiras, la pensión que es chiquita, pero la pensión es chiquita porque no hay inversiones rentables en que permitan un mayor pago, la tasa de reemplazo no permita una mayor tasa de reemplazo. En una sociedad como la dominicana, con la experiencia que hemos tenido, este es un tema muy delicado, porque también el otro lado es que esas pensiones, esos fondos representan las seguridades de millones de trabajadores, de personas al final de su vida. Entonces hay que saber. Invertirlos rentables y seguros. Por ejemplo, hipotecas aseguradas. La palabra clave es seguridad. Etcétera. Pero sin lugar a dudas que tanto Punta Catalina como la seguridad social son temas que les interesa a todo el mundo. Sí. Desafortunadamente, se nos acabó el tiempo. Don Iván, voy a coordinar con doña Milagro para que usted vuelva otra vez, porque este es un tema que hay que cacarearlo y martillarlo, como estamos cacareando y martillando a Punta Catalina, que uno, ya que se ha gastado tanto dinero, uno quiere que funcione. Claro, que funcione y funcione bien. Sí. Señores, buenas noches. Mañana estaremos con José Rijo y obviamente con doña Milagros. Buenas noches. Milagros desde la Z.